Estimados estudiantes, bienvenidos sean todos ustedes a esta nuestra segunda sesión, el PBI real y la producción agregada. Se nos pide que el propósito de esta sesión sea el de identificar el ciclo económico y las principales variables macroeconómicas, es decir, haremos una revisión respecto a una de las principales variables de las cuentas nacionales, es decir, el PBI. En ese sentido, cuando se nos pide conceptualizar lo que es el PBI, debemos de señalar que este en principio es uno de los indicadores bajo el cual la economía gira en torno a él, puesto que detrás de esta idea del cálculo y el concepto del PBI, básicamente recae todo el peso de la economía, específicamente la macro, cuando intentamos explicar, entre otros elementos, lo que es calidad de vida de la población. Conceptualmente, el Producto Bruto Interno es un indicador que mide el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía en un país en un periodo muy concreto, que normalmente suele ser un año. Obviamente, entonces nos estamos refiriendo a un tema de una valoración en términos de una renta. Sin embargo, no incluye el valor de los bienes intermedios. Es una característica del PBI. Es decir, solamente se valorizan los bienes finales y no intermedios. Otro elemento básico, característica del Producto Bruto Interno, es que la valoración de los productos en términos de bienes y servicios finales, se habla del precio de mercado, que es un elemento fundamental para los cálculos del PBI. Necesariamente tenemos que hablar de los bienes y servicios finales, puesto que el no hacerlo implicaría estar realizando una doble contabilidad del PBI. Por ejemplo, si nos preguntan qué es lo que se valoriza en el PBI, la harina o los panes, pues indudablemente, dependiendo del contexto en el que se encuentre esto, estaríamos valorando el tema de los panes. Otro ejemplo podría ser en caso de los muebles. Valoramos la madera o los muebles como tal, y entonces es obvia la respuesta, ¿verdad? Que valoramos los muebles. Ahora, otro elemento fundamental del Producto Bruto Interno es entender que se trata como característica dentro de nuestro territorio. De pronto esa idea del territorio nos daremos cuenta ahora que tiene que ver con esto que se asemeja al tema de la residencia, es decir, quiénes son los que producen esos bienes y servicios. Y ese periodo determinado, normalmente mencionábamos que es de un año, se refiere fundamentalmente, y le prestan ustedes mucha atención a esto, se refiere básicamente a una variable de flujo. ¿De acuerdo? Es decir, en el caso del cálculo, la medición del Producto Bruto Interno, siempre se hablarán de las variables de flujo, es decir, de lo que ocurra en un determinado periodo de tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de cálculo del PBI? Por lo que hemos estado viendo en la sesión anterior, cuando veíamos las cuentas nacionales, respecto a la bibliografía señalada a ustedes, habremos notado que existen tres métodos establecidos. Como se aprecia, hablamos del enfoque de la producción, el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso. Pasaremos a detallar cada uno de ellos, no sin antes tratar de establecer, o sea, dónde es el que nacen estos enfoques y la respuesta a través de los flujos. Miren, aquí vamos a hacer un recuento nuevamente cuando se menciona el flujo circular en una economía abierta. De ello vamos a tomar, porque recuerden ustedes que hablamos de los residentes, es decir, en ese periodo de tiempo lo que ocurre dentro de una sociedad, como podríamos decir Perú, por ejemplo. De ello vamos a tomar a dos elementos fundamentales, las empresas y los hogares, ¿verdad? Cuando hablamos de las empresas y los hogares, hagamos un recuento, ¿sí? Por ejemplo, cuando se menciona que desde las empresas hacia los hogares, lo que se establece como un flujo, vienen a ser los bienes y servicios, ¿cierto? En ese sentido, cuando
mencionamos, por ejemplo, que de las empresas, ¿sí?, al llevar los bienes y servicios a través de este mercado de bienes a los hogares, fíjense, lo que se establece ahí es un flujo real. Eso es lo que se mencionaba siempre, incluso en las asignaturas anteriores. Pues bien, al ser un flujo real, definitivamente, fíjense, nos estamos refiriendo a este elemento de la producción. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el PBI que se obtiene en nuestro país, ¿sí?, hablaremos de la sumatoria de todos los valores agregados, ¿sí?, de todos los valores agregados que se establecen de este conjunto de empresas. Ahora bien, los hogares, también se estudió anteriormente, los hogares, por obtener estos bienes y servicios en estos mercados, establecen, ¿sí?, este otro flujo financiero en términos de ingresos hacia las empresas. Lo que reciben, en otras palabras, es lo que los hogares pagamos a las empresas por obtener estos bienes y servicios. En ese contexto, a través de este flujo, es que nosotros hablamos del enfoque del gasto. Es decir, si nos damos cuenta, estamos tratando de establecer una suerte de equivalencias, ¿de acuerdo? Solo que en este enfoque, cuando hablamos del enfoque de gasto de estos hogares, y luego hablaremos también del gobierno, se establece en términos del consumo, de la inversión, del gasto, de las exportaciones y menos las importaciones, ¿de acuerdo? Entonces es aquí donde se gesta la idea de este enfoque del gasto. Ahora bien, recordaremos también que, si bien es cierto, aquí están los mercados de bienes y servicios, aquí teníamos el mercado de factores, ¿sí? Las empresas, recuerden, las empresas retribuyen a los hogares, a los residentes y no residentes, les retribuyen rentas, salarios y beneficios, constituyéndose básicamente un flujo financiero, es decir, lo que las empresas pagan a los hogares por los factores productivos. En ese sentido, allí nace la idea del enfoque del ingreso, ¿sí? Ingreso, obviamente, de estos hogares. Por lo tanto, allí el PBI se establece como la sumatoria, ¿no?, de todos los que reciben sueldos, los superávit operativo de las empresas, ¿sí?, que a la vez también se comportan dentro de este mercado de factores. Hablamos de la suma de impuestos, ¿sí?, y finalmente los subsidios que puedan recibir en algún momento del gobierno. Estos tres enfoques, inmediatamente pasaremos a dar una explicación mucho más detallada, de modo que quede claro cuál es la lógica en el cálculo de estos tres enfoques. Está de más decirlo, por lo tanto, que cualquiera sea el cálculo que emprendamos por el enfoque de la producción, el enfoque del gasto o el enfoque de los ingresos, fíjense, para todo fin práctico, estos valores, ¿sí?, estos valores tendrán que ser a la larga el mismo. Prestemos atención a este primer enfoque denominado enfoque de la producción. Pongamos un ejemplo. Vamos a asumir que tenemos una empresa maderera que indudablemente nos provee de un primer insumo obvio, que es la madera, y que esta madera finalmente se va a utilizar en la producción de camas. Solo que en el transcurrir, ¿sí?, del proceso productivo, se requiere, entre otras cosas, que esta madera llegue a la mueblería, y por lo tanto establecemos la necesidad de empresas de transportes. ¿De acuerdo? Ahora bien, asumamos también que esta empresa, o sea, el único factor que utiliza para obtener esta madera es el factor trabajo. Y también le ponemos un valor figurativo, en este caso de 200. Luego, esta empresa genera un valor agregado por la venta de su madera a través de la empresa de transportes de 350. Y luego esta empresa de transportes, ¿sí?, vamos a asumir también que utiliza solo el factor trabajo con un valor de 180. A su vez, esta empresa de transportes genera un segundo valor agregado de 550, con el cual esta mueblería es que obtiene este primer insumo, ¿sí?, para las camas, indudablemente. Ahora sumamos que también esta empresa en términos de mueblerías utiliza también el factor trabajo con un valor de 100, y por lo tanto
genera un valor agregado de 750 como valor último del producto final. Veamos entonces cómo es que se calcula el PBI y finalmente cuánto es lo que la economía genera como una suerte de valor de la producción total. Veamos. Lo primero que hacemos es, fíjense, la ganancia entonces de esta empresa maderera será igual a los 350 como un valor final, menos el único factor que utiliza en términos de un costo, que vendría a ser 200, y por lo tanto la ganancia de la empresa maderera es de 150. Entonces, ¿cuál es el valor de la producción de esta empresa? Si se percatan, es exactamente el valor con el que la empresa maderera vende este producto. Hasta allí, entonces, lo único que podríamos decir que en este primer caso, el valor de la producción de 350 es exactamente igual al valor agregado en esta primera etapa. Pues bien, ¿qué ocurre ahora con la empresa de transportes? La ganancia que obtiene esta empresa, fíjense, es los 550, ¿sí? Menos 530. ¿Y de dónde salen estos 530? Percátense que esta empresa, ¿sí?, tiene que restar dos costos, por ejemplo. Aquí tiene 180 más 350 nos dan 530, con lo que esta empresa de transportes tiene una ganancia de 20. Por lo tanto, el valor de la producción, fíjense, sigue siendo el valor último con el que la empresa genera esta su actividad. Ahora bien, ¿cómo es que calculamos el valor agregado para este segundo agente dentro del proceso? Fíjense, 550, que es el valor de la producción, menos, ¿sí?, los 350 generados por la empresa maderera. 550 menos 350. Por lo tanto, el valor agregado en esta segunda etapa es de 200. Vayamos a ver qué ocurre con la mueblería cuando ya nos presenta el producto final Camas. La ganancia, ¿sí?, el valor final, 750, menos 650, que vendría a ser igual a la suma a 550, que es con lo que la empresa obtiene el insumo, y le restamos también los 100 que utiliza como único factor productivo, 550 y 100, 650. Por lo tanto, la ganancia de la mueblería viene a ser 100. ¿De dónde sale el valor de la producción? Por lo tanto, fíjense, nuevamente, este valor es el final, lo que genera la mueblería. Así, el valor agregado, ¿sí?, el valor agregado vendría a ser los 750, este valor último, menos, ¿sí?, lo que ha generado como el valor de la producción la empresa de transportes, que en este caso es 200. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de poder establecer el cálculo del PBI. ¿Y cuánto es el PBI? Fíjense, el PBI vendría a ser la suma de cuánto, fíjense, ¿sí?, vendría a ser la suma de 350, 200 y 200. Por lo tanto, aquí tenemos la idea del cálculo del PBI. ¿Y dónde está este valor? Fíjense, 200, 200 y 350, el valor agregado, ¿sí? Y por lo tanto eso nos da 750, que para todo fin práctico, fíjense, estos 750 será justamente el último valor con lo que se establece el cálculo del PBI. Recuerden, por definición, hablamos de bienes finales y por lo tanto este es el bien final con un valor de 750, pero en el proceso hemos tenido que sumar los valores agregados. Ahora bien, en términos económicos, por lo tanto, la suma del valor de la producción que esta economía ha generado, escuchen, el valor de la producción vendría a ser igual a 350, 550 de este otro agente económico y finalmente de las mueblerías 750, con lo que nos da 1650. Prestémosle atención a este ejemplo muy sencillo para lo que más adelante serán nuestros talleres de ejercicios.
El siguiente enfoque es lo que llamaremos el enfoque de gastos. A ver, veamos. El enfoque de gastos, básicamente, ¿sí? Si recordamos, se establece de todo aquello que los hogares, ¿sí? Establecemos como ingreso o pagos que hacemos básicamente a las empresas. Y en ese contexto, fíjense, hablamos del producto total, ¿sí? Como un tema de oferta, ¿sí? La oferta que existe en la economía. Hay un producto total establecido por la sociedad como tal, además de las importaciones, aquello que traemos hacia a nuestro país, por ejemplo. Eso es por un lado, eso es la oferta. ¿Y cuáles son los usos en este enfoque? ¿Cuáles son los usos que le damos a esta oferta? Por una parte tenemos compras intermedias, ¿sí? En ese aspecto recuerden un poco lo que veíamos en el enfoque anterior, ¿sí? Hay diversos agentes que participan dentro de este proceso de producción. Hay compras intermedias, hay consumos finales, ¿sí? Hay un elemento de inversión, indudablemente también hay un elemento de exportación, ¿sí? Ahora bien, avancemos en la idea de dónde se genera ese valor agregado. Pues bien, veamos. Miren, estas compras intermedias que originalmente se tenía, pues ahora pasamos a una suerte de restas, ¿sí? A este gran producto total, porque estas compras intermedias, recuerden, el concepto de PBI se nos dice que se trata de los bienes finales. No valoramos los bienes intermedios. Por lo tanto, estas compras intermedias pasan a una suerte de resta de este producto total, con lo que, fíjense, esa resta ahora se denomina valor agregado bruto, ¿sí? Quedan las importaciones y esto, ahora fíjense, necesariamente tendrá que ser igual a qué? A un consumo final, a una inversión y una exportación, con lo que esta estructura, ¿sí? Le vamos a denominar PBI. Fíjense, consumo, inversión, exportaciones, y para que nos dé el valor agregado, esto se entiende. A ver, déjenme mostrarles cómo es que deberíamos de generar, ¿sí? Cómo es que deberíamos de generar. Ahí está. Estamos diciendo que esto, que vendría a ser las importaciones, pasarían aquí ahora a este otro elemento, ¿sí? Y se estaría generando esto que llamaríamos valor agregado bruto. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjense, más de uno se preguntará entonces, ¿dónde está este otro elemento? ¿Sí? Aquí. Pues bien, estamos asumiendo inicialmente el hecho de comportarnos dentro de una economía de mercado, ¿sí? Por lo tanto, perfectamente podemos asumir luego que en esta estructura, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, del tema de las inversiones, o cuando se habla, por ejemplo, del término de la presencia del gobierno, indudablemente esto también forma parte de los usos que se dan a este valor agregado en términos generales y a las importaciones que hay en nuestro país. Por lo tanto, esto vendría a ser el contexto a través del cual el enfoque del gasto se desarrolla. Además de considerarse un elemento esencial. Fíjense que esto es universalmente el más utilizado en todas las economías, puesto que, como veremos más adelante, alguna explicación, tratando de entender cuáles son las explicaciones o cuáles son las limitaciones que existe en el primer enfoque, y luego con este siguiente enfoque que veremos inmediatamente. Hablamos del enfoque de ingresos, ¿sí? Este es el tercer enfoque. A ver, recordemos que en este esquema básico entre familias y empresas, luego veíamos que las empresas pagan por el uso de los factores a las familias como una retribución. Pues bien, ese es el enfoque ahora de ingresos, pero respecto a quién, a las familias. Entonces, este enfoque suma, ¿sí? Este enfoque suma básicamente el valor de todos los ingresos, ¿sí? De todos los ingresos generados por los residentes de un país, es decir, lo que reciben las familias fundamentalmente. Es decir, hablamos, fíjense, esto es un aspecto muy, muy importante, ¿sí? Hablamos de sumar las remuneraciones
de los empleados, de todos en general, tanto del sector público como del sector privado. Luego, sumar, ¿sí? Sumar lo que llamaremos el superávit operativo bruto de las empresas. ¿Y a qué le llamamos el superávit operativo de las empresas? Beneficios, ¿sí? Rentas, intereses, ¿sí? Y dividendos que generen las empresas. Y también sumaremos, ¿sí? También sumaremos impuestos sobre los bienes y servicios, ¿sí? Y finalmente esto es fundamental, ¿sí? A todo eso restaremos los subsidios, a todo aquello que provenga del gobierno, es decir, que en algunos momentos también recibe el nombre de transferencias, ¿sí? Hagamos un recuento del cálculo de la medición del PBI. Por un lado, mencionábamos el método del gasto, ¿sí? Donde acabamos de mencionar que se suman el consumo, la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. No sin antes hablar también de la posibilidad aquí perfectamente de sumar lo que ocurra con el gasto público. ¿De acuerdo? Ok. Eso es. Ahí tenemos, más el gasto público. Ahí pondremos. Listo. Ahora, el enfoque del producto total vendría a ser la suma del valor agregado en distintos sectores económicos. ¿Sí? Fíjense, la suma del valor agregado en distintos sectores económicos, como veíamos el tema de la madera, el transporte y las mueblerías propiamente dicho. O sea, cada uno vendría a ser uno de los sectores, más los impuestos y menos los subsidios. ¿De acuerdo? Y finalmente, el tema del ingreso total, cuando hablábamos de la suma, ¿sí? Generada, de los ingresos, la suma de los ingresos generada hacia los residentes, que vendrían a ser propiamente las familias, que perfectamente pueden ser también las empresas, la remuneración de los empleados, le sumamos el superávit operativo, como mencionamos anteriormente, le sumamos los impuestos y le restamos los subsidios. Pues bien, este es un recuento de los 3 métodos aceptados hoy en términos de las cuentas. Ahora bien, ¿qué dificultades se encuentran respecto a la medición del PBI? Empecemos por mencionar, por ejemplo, que no todos los productos, ¿sí? Que se valorizan dentro de la economía, ¿sí? Están plenamente identificados. ¿Esto qué significa? Que en la mayoría de los casos se obvian más de un producto en la valoración porque no se encuentran contabilizados o porque la forma en la que se valorizan no es la más apropiada o porque básicamente no se tiene un mercado específicamente de ellos. Por ejemplo, hablamos del tema de la educación pública. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de la educación pública. ¿Eso qué significa? Que en el caso del PBI resulta bastante complejo tratar de medir lo que el gobierno genera, por ejemplo, ¿sí? Que a la postre difícilmente lo podemos hacer, como en el caso de la educación pública. Otro elemento es que existen los mercados negros. Fíjense, en una economía como la nuestra, el tema de la informalidad, ¿sí? De la mayoría de las empresas, sobre todo las micro y medianas empresas, en la mayoría de los casos impide que se tenga una información concreta y real de la producción de ellos. Difícilmente en nuestro país, porque estamos en un proceso, diríamos, de transición, de cambio, no todas las empresas, respecto a su declaración de rentas exigidas por SUNAT, lo llevan perfectamente a cabo. Eso hace que el tema de la informalidad sea un obstáculo para la contabilidad del PBI. En algunos casos eso nos lleva a generar algunos mercados negros donde algunos productos no se tiene la formalidad del caso en cuanto a su contabilidad. Otro aspecto vendría a ser el tema de las externalidades. Esto es un dilema en realidad para los economistas. Sabemos que instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, un poco preocupados por el tema de cómo establecer un cálculo mucho más, diría, más aproximado a la realidad, es considerando algunos temas
medioambientales, como en términos de los impactos. Recordarán ustedes que cuando hablamos de las externalidades son acciones que no siempre son contabilizadas, ya sea que sean externalidades positivas o negativas. En este caso, las externalidades negativas, como por ejemplo el tema de la contaminación. Vuelvo a repetir, allá hay algunos esfuerzos, algunos intentos de incluir estos aspectos. Un cuarto aspecto es que, si bien es cierto, hay algunas actividades que contribuyen al PBI, en realidad no representan un uso de recursos de modo que compensen las actividades no deseadas. Por ejemplo, el tema de las prisiones. ¿Sí? Que difícilmente podamos tener un acceso no solo a la información, sino realmente lo que a través de ella se pueda generar o no en términos de actividades. Un quinto elemento se refiere a la idea de la mejora de la calidad de los bienes. Es decir, esa idea de la mejora, llamémosle en la presentación final o en las características propias de los productos, no necesariamente se refleja en las cuentas nacionales. Aquí el ejemplo es muy concreto. O sea, hablamos de los bienes informáticos. Cuando se habla, por ejemplo, de las versiones que hay de los software, difícilmente uno contabiliza, por ejemplo, eso, porque es parte de una producción y no siempre son contabilizados en temas de un mercado. Respecto a este tema, la sugerencia es que inmediatamente de ver esta presentación, en nuestros materiales existe un nuevo vídeo respecto a lo que es el índice de progreso social, como una mirada distinta al cálculo del PBI. Por lo tanto, para ustedes se constituye en una necesidad ver ese vídeo que se les está indicando exactamente dónde es que se encuentra. Un segundo aspecto muy importante en esta sesión es considerar las diferencias sustanciales y en el cálculo también de lo que es el PBI real versus el PBI nominal. ¿Dónde está la necesidad de hoy, en términos de la macro y de la economía en general, de hablar de las variables reales? Pues bien, en todas las economías, nosotros como Perú tampoco estamos aislados de ello, existe una variable que siempre distorsiona los cálculos finales, y me estoy refiriendo al tema, por ejemplo, de los precios, que en términos macros le llamaremos inflación. La inflación termina por afectar a los cálculos finales del PBI. Y por lo tanto, los economistas tomamos en cuenta esa variable, de modo que necesariamente tenemos que hablar de esta posibilidad de las variables reales. Así, por ejemplo, cuando se les menciona qué cosa es el PBI real, se establece como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un periodo determinado, que es exactamente el mismo concepto que estamos utilizando. Y fíjense la característica, calculado, ahí está, calculados con los precios de un año base. Esto es importante, ¿sí? Es decir, el PBI real considera un año base, puesto que la idea de hacer real, ¿sí? El cálculo es tomar en comparación qué es lo que ocurre, ¿sí? Con la producción, considerando o anclando los precios en un determinado periodo. Podemos, por lo tanto, decir que el PBI real es valorado a precios constantes. Esto es una característica que siempre vamos a utilizar. Miren, cuando se nos dice que son precios constantes de un año base, indudablemente nos estamos refiriendo al tema del PBI real. Eso es una característica elemental. Solo crece como consecuencia de un aumento en la producción, es decir, per se, como una conclusión inherente, si estoy aislando el efecto de las variaciones de los precios, por lo tanto el PBI real, ¿sí? Como cualquier otra variable de flujo, pues indudablemente me estará señalando, indicando qué es lo que ocurre, ¿sí? Cuando se habla del tema del crecimiento debido a la producción. Entonces solo trataré de medir eso, que es exactamente lo que ocurre con las variaciones en la producción. Mientras que, fíjense, el PBI nominal es, como concepto, fíjense, es similar,
es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un determinado periodo de tiempo, calculados utilizando, fíjense, los precios actuales en el año en el que se produce las salidas. Por eso se habla del tema corriente, del momento. Es decir, dice, fíjense, medidos a precios corrientes de cada periodo. ¿Qué ocurre cuando uno mide el PBI nominal? Es decir, crece, ¿sí?, las variaciones del PBI como consecuencia, fíjense, de dos elementos. Por un lado, la producción y por otro lado, los precios. ¿Sí? Ahí está la diferencia, que en el PBI real tratamos de medir solo lo que ocurre con las variaciones de la producción, mientras que el PBI nominal nos está dando simultáneamente el aumento de la producción y en algunos de los casos también de los precios. Ahora bien, una característica elemental, inmediatamente pasaremos a brindar un ejemplo, excepto en el año base, fíjense, cuando hablamos del periodo base, característica básica que deberían ustedes de recordar e incluso anotar, es que tanto el PBI nominal como el PBI real en el año base necesariamente tienen que ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pasemos a ver un ejemplo. Muy bien, vamos a hacer un cálculo inmediato, ¿sí? Y que para esto se requiere un poco también de contar con equipos de cálculo que les faciliten. A ver, vamos a suponer que tenemos un país una economía muy simple en el cual solo tenemos dos productos, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos manzanas y por otro lado tenemos naranjas, ¿de acuerdo? Pues bien, de estos dos productos tenemos las cantidades y los precios para cada año. Aquí estamos considerando 2 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo cantidad y precio, ¿sí? Y para cada uno de estos periodos tengo la información. Aquí calcularemos esto que está señalándose PBI. Esto vendría a ser en billones de soles. Por lo tanto, esto vendría a ser el PBI nominal, ¿de acuerdo? El PBI nominal. ¿Cómo es que obtenemos estos 1000? ¿De acuerdo? ¿Cómo es que obtenemos estos 1000? ¿Sí? Por el concepto que hemos utilizado, nos dice que es la valoración de todos los bienes producidos durante un periodo de tiempo a sus precios vigentes. Entonces, fíjense, la idea de esto es multiplicar 2000 por 0.25 y obviamente le sumaremos esta otra multiplicación de 1000 por 0.5. 1000 por 0.25 más 1000 por 0.5. ¿Sí? Aquí la respuesta es 1000, 500 y 500. ¿De acuerdo? Que dijimos minutos anteriores que para todo fin práctico, ¿sí?, para todo fin práctico, tanto el PBI nominal como el PBI real en el periodo base son los mismos. En este ejercicio, fíjense, no nos dicen cuál es el periodo, pero ¿qué observamos? Que el PBI real también es 1000. Por lo tanto, lo que podríamos inferir es que este es el periodo base. ¿De acuerdo? Pues bien, ahí hay varias deducciones que estamos haciendo en este momento. Ahora bien, ¿qué pasa en el segundo año? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo en el segundo año? Si calculamos el PBI nominal, ¿sí?, si calculamos el PBI nominal, observen ustedes, siguiendo la misma lógica del periodo o el año 1, observen que tenemos 2200 por un precio de 0.30, ¿cierto? Y además tenemos, para el caso de las naranjas, 1200 por un valor de 0.7, ¿verdad? Muy bien. Nuevamente, si utilizamos la misma lógica con la que se calculó el periodo o el año 1, observaremos que básicamente nos resulta 1500, ¿cierto? ¿Sí? A ver, hagamos nuevamente el esfuerzo de señalar los cálculos previstos. A ver, fíjense, tenemos
2.200 multiplicado por 0.3, 1.200 por 0.7, indudablemente nos dan los 1.500. Y ahí hemos obtenido los PBI nominales para cada año. ¿Cómo obtenemos ahora este otro valor? ¿Sí? ¿Cómo tenemos este otro valor? Decíamos que el PBI real, para el cálculo de se nos debe de indicar o debe estar meridianamente claro cuál es el periodo base. Aquí, por esta propiedad, hemos identificado el año base, que es el año 1. En este caso es obvio que estamos utilizando, por decir de alguna manera, esta propiedad. Para todo fin práctico, siempre se nos debería de indicar cuál es ese periodo base, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como este es el periodo base, para esto del cálculo del PBI real del segundo año, calcularemos, fíjense, de esta manera. Es decir, lo que se mantiene constante, que es los precios, ¿no? Ahí está. Estos precios son los que se van a mantener porque son el periodo base. Entonces, ahora, para estos 1.500, multiplicaremos, ¿sí? Ahí está. Los 2.200 por 0.5. Ahora multiplicaremos los 1.200 por 0.5. Y esa sumatoria nos debe de dar los 1.150. ¿Sí? Fíjense. Ok. Entonces hemos calculado el PBI nominal para cada periodo y hemos calculado el PBI real para cada periodo. Como una reflexión, ¿sí? Como una reflexión sobre los cálculos que acabamos de hacer, fíjense, si utilizáramos para una interpretación inmediata, ¿sí? El tema del PBI nominal, ¿sí? Aquí que observaríamos que de un periodo a otro el PBI nominal creció 50%, ¿cierto? ¿Sí? 1.500, el PBI ha crecido 50%. Y alguien diría, vaya, parece ser que eso es bastante interesante. Pero lo que habíamos dicho, que aquí está inmerso, ¿qué cosa? Dos cosas, tanto la producción como los precios. Y lo que nosotros pretendemos al cálculo del PBI, de lo que realmente ocurre en la sociedad, es identificar básicamente cuánto es el elemento de la producción que ha variado. Para ello, calculamos, dijimos, el PBI real, que lo hemos hecho ya. Aquí, si ustedes se percatan, entonces la variación ahora es de 15%. Y por lo tanto eso nos dice que 15% ha variado aquí en la producción, que eso es lo más certero que podemos tener en relación al PBI, ¿sí? Y que nos ayuda a tomar decisiones de carácter de política económica. Lo que se les muestra, fíjense, es lo que más o menos ocurrió con nuestro país en estos últimos años, ¿cierto? Hasta el año 2013. Fíjense, estamos hablando un PBI nominal a soles corrientes, claramente establecido, y el PBI real, fíjense, se especifica que son respecto al año 2007, ¿sí? Que de alguna manera nos ayuda a entender qué ha pasado. Miren la variación que ha habido desde el año 95 al 2013. Esto es el PBI nominal, ¿sí? Solo que nosotros le echaríamos una mirada más exhaustiva a esto, que sería el PBI real, donde básicamente sí se observa que ha habido una suerte de un crecimiento económico. ¿No nos quedó muy clara esta idea? Esta otra forma de presentar el PBI, ¿cierto? Una suerte de gráfica, nuevamente hasta el 2013, donde todo lo que está, ¿sí? Las barras de azul vendría a ser el PBI nominal y las barras de rojo vendría a ser el PBI real. En nuestro análisis lo que intentamos explicar es que para todo fin práctico se utiliza en las interpretaciones el PBI real. Pongamos un ejemplo. El año 2009, fíjense, se mencionaba que el PBI nominal había crecido mucho, pero en términos reales no es cierto. Por aquí tenemos otro proceso, fíjense. En el 2009 el PBI nominal aparentemente creció mucho y el PBI real nos muestra que en realidad no lo fue, ¿sí? Y eso, ¿cómo es que se interpreta? En realidad, uno de los elementos básicos de la economía a nivel de las cuentas nacionales respecto al PBI nos señala que al intentar calcular el PBI real, este se convierte en un indicador de lo que realmente
va o está ocurriendo con la población en términos de ese estado de bienestar que tiene cada sociedad, ¿de acuerdo? Está de más explicar que estas variaciones que hay tanto del PBI nominal y real nos ayuda a entender, como veremos inmediatamente, las condiciones de vida también de la población, ¿de acuerdo? Aquí lo que se observaba, fíjense, es una suerte de ralentización de la economía, ¿sí? Que es lo que más o menos ha ocurrido con nuestro país. Íbamos también hasta el año 2013, que fue el último periodo en el que crecimos, y los siguientes años la estamos pasando en condiciones muy lamentables. Por ejemplo, fíjense, aquí estábamos creciendo al orden del 5,5. Estos últimos años estamos en alrededor de 2,5 y se espera que ojalá estos siguientes años tengamos una suerte de... El deflactor del PBI, fíjense, en antes hablábamos respecto a las variaciones de los precios, que finalmente son las que influyen en los cálculos del PBI. ¿Cómo saber cuánto han sido las variaciones de los precios realmente? ¿Sí? Por lo tanto, hablamos de esto que se denomina el deflactor del PBI, que es el que nos indica el aumento del PBI, ¿sí? Las variaciones del PBI atribuidas a una subida de los precios y no a un aumento de la producción. Es decir, quiero saber ahora cuánto ha representado las variaciones de los precios. Y por lo tanto, esto nos estaría indicando cuánto es el verdadero valor de la inflación en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el PBI, recuerdan, estamos por lo menos teóricamente incluyendo a todos los bienes de la economía. Entonces, el deflactor se constituye como un principal indicador de la variación de los precios en términos macros. En este caso, es la relación, la división que existe entre el PBI nominal y el PBI real. Hace unos instantes hicimos un ejercicio respecto al cálculo del PBI nominal y real. Perfectamente allí lo que podríamos hacer era calcular el deflactor. Interesante, en estos últimos meses en nuestro país, por ejemplo, se viene hablando de la necesidad o no de incrementar el salario mínimo vital, ¿sí? Pues bien, fíjense, para llegar a una decisión como esas, el deflactor no sirve, ¿sí? Porque recuerden que el deflactor se convierte a su vez en una suerte de un factor de ajuste de los salarios, porque los salarios con el tiempo, por toda variación de precios que existe, por una inflación tan baja que ocurra, siempre los salarios tenderán a perder el poder adquisitivo de manera muy pequeña, y por lo tanto el deflactor del PBI es el que perfectamente nos indica cuánto es esa pérdida del poder adquisitivo del salario, y por lo tanto hablamos de uno de los argumentos para poder identificar la necesidad o no de aumentos salariales. Y estamos claramente estableciendo que está muy vinculado al tema del poder adquisitivo. Otro elemento importante del deflactor es que nos muestra el comportamiento de la economía, y sobre todo vinculado a los equilibrios que pueden existir en cada una de las partidas de las cuentas nacionales, llámese gastos, llámese ingresos o llámese en producción también, ¿de acuerdo? Finalmente, ¿para qué nos sirve el PBI? Si bien es cierto, no es exactamente el mejor indicador respecto a darnos una explicación correcta y adecuada de lo que es una calidad de vida de la población, pues en términos económicos diríamos que es lo más cercano que tenemos a ello, ¿no? Indudablemente la economía también tiene ciertas limitaciones, porque recuerden que lo que intentamos desde una perspectiva económica es orientar a una sociedad a mantener o mejorar sus condiciones de vida. Pero ¿qué es lo que puedo yo entender como condición de vida? Son varias cosas a la vez. La economía dice, bueno, para yo aproximarme a esa condición de vida, entiendo yo que tiene que existir un indicador que me señale o me indique exactamente eso, si la población tiene o no una mejor condición de vida. Y claro, los economistas no era exactamente lo que se proponía, y eso lo verán ustedes en el vídeo que se les está recomendando que vean a continuación. Es que el PBI no fue diseñado para ello. Y bueno, los economistas hemos tenido que forzar de alguna manera esa condición, y se calcula esto que se llama el PBI real per cápita, es decir,
no es más que un cociente, una relación entre el PBI real y el número de habitantes de un país. Es decir, en términos reales, cuánto es toda esa producción valorada, lo que le corresponde a cada uno de los habitantes de un país por cada uno de ellos, per cápita. Es una medida, por lo tanto, de la capacidad de producción, ¿sí?, de un país, o cuánto es la renta en términos monetarios que de alguna manera eh, le correspondería a cada habitante de un país, ¿no? Y eso sería un reflejo de su condición de vida. Es decir, se entiende que si aumenta el PBI real per cápita, se aumenta, entonces las condiciones de vida también mejoran para esa población. Vuelvo a repetir, es un indicador, ¿sí?, que nos da simplemente luces sobre este aspecto. Que esto puede ser afectado, claro, imagínense lo que observamos ahí, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el número de habitantes aumenta en un país? Obviamente, por la relación que se observa, ¿sí?, si esta variable aumenta, ¿sí?, entonces el PBI real per cápita disminuye y por consiguiente la interpretación es que las condiciones de vida de la población disminuyen. De ahí, por ejemplo, que existan también, en términos de políticas públicas, la idea de control de la natalidad, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, una de las condiciones es que si esta población se mantiene de alguna manera estable, todo aumento del PBI real genera un aumento del PBI per cápita, ¿de acuerdo? Ahora, esto, vuelvo a repetir, aquí lo que se muestra es básicamente qué es lo que ha venido ocurriendo en nuestro caso, en nuestro país, ¿sí? Y fíjense, a precios del 2010, ¿sí?, porque ya todo se ha estandarizado, esta es una información del Banco Mundial, fíjense, pasado los 90, ¿sí?, aproximadamente el 91, 92, es que nuestro país, en términos de la renta o el PBI real per cápita, fíjense, ha comenzado a incrementar sustancialmente, ¿no? Y a partir, fíjense, del 2010 en adelante, ha habido un incremento mucho más que sustancial. Es decir, si alguien nos dijera qué ha pasado con el PBI real per cápita del Perú, pues hemos mejorado, indudablemente, ¿eh? Hemos mejorado. Y esa mejora, ¿cómo se observa? ¿Cómo se nota? Pues en las condiciones de vida. Y nosotros lo observaríamos. Por ejemplo, ustedes que están escuchando esta clase, pónganse a pensar desde el 2010 hasta estos años, en términos físicos, materiales que han obtenido en casa. De pronto papá, mamá compraron un coche nuevo, compraron una casa nueva, que ustedes están estudiando en esta universidad, que el hermano se le compró una laptop. Es decir, que existan condiciones materiales que de alguna manera muestre ciertas mejorías, y eso se debe precisamente a esto, ¿no?, a un incremento del PBI real per cápita. Es decir, estableciendo algunas lógicas, si el PBI real cae, que es lo que básicamente está ocurriendo en estos momentos con nuestro país, lo lógico es suponer que estos últimos años esto vendría a ser así, ¿cierto? Es decir, que las condiciones de vida nuestras no estarían mejorando en ese contexto, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí nuestra segunda sesión, esperando que las explicaciones hayan sido lo meridianamente claras. Me despido, soy el economista Juan Carlos Herrón y nos vemos en la siguiente sesión.